Hola a todos. He hablado en muchas ocasiones de Nayib Bukele y aquí hoy vuelvo a hablar de él y quiero hacer una pequeña comparación entre el presidente de El Salvador y cómo Europa y las políticas europeas y cómo Europa recibe a los migrantes y al mismo tiempo las políticas económicas y fiscales europeas, en particular de los países que tienen un nivel de tasación más alto y entre esto mi desafortunado país Italia. Pero es la misma historia seguramente para Francia, para España y para muchos de los países del sur de Europa, donde domina unos partidos que aparentemente están uno en contra de los otros, en palabras. Pero en los hechos, estos países son gobernados por un sistema de tipo partitocrático, donde la política vive en función de sí misma y no por el bienestar de los ciudadanos. La política se engorda a expensa de los que pagan los impuestos. Pero por eso me pareció interesante la comparación con El Salvador. En el caso particular de Nayib Bukele, ha sido criticado muchísimo en Europa y por muchas de las asociaciones o de las ONG de los derechos humanos, las mismas que no se preocupaban por las víctimas de las pandillas, pero critican a Bukele por haber dado seguridad al país y a los ciudadanos de su país. No estaban en los entierros causados por culpa de las pandillas, no estaban a la par de las víctimas, pero inmediatamente toda esta galaxia de asociaciones de izquierda, de extrema izquierda, que además de izquierda no tienen nada, simplemente viven gracias a la plata de los contribuyentes que de forma directa o indirecta reciben, indirecta por medio del Estado que la subvenciona, directa por quienes creen en ella y le dan su plata. Dicho esto, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América, más que Estados Unidos, más que Canadá, más que Chile. Y ha dado Bukele seguridad a su país. Pero Bukele está implementando una política migratoria muy interesante. En una publicación en la red social X, Bukele prometió que los extranjeros cualificados que decidan instalarse en El Salvador contarán con la exención de impuestos para su traslado y obtendrán estatus de ciudadanos plenos, lo que incluye el derecho a voto. Estamos ofreciendo 5.000 pasaportes gratuitos, equivalentes a $5.000 millones en nuestro programa de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Eso representa al menos del 0,1% de nuestra población, por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema a pesar del pequeño número. Sus contribuciones tendrán un gran impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Además, facilitaremos su reubicación garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual. Estén atentos para más detalles. Ha abierto el país a mil familias que por alguna razón pueden aportar riqueza al Salvador. Personas que por sus títulos de estudio, su experiencia o por sus capitales harán que El Salvador pueda crecer a futuro. Al contrario, en Europa tenemos una invasión de migrantes clandestinos que gracias a leyes europeas que han sido desarrolladas siempre por una cultura de extrema izquierda, tienen las puertas abiertas para llegar en Europa. 2, no vienen integrados en Europa. 3, en muchos casos terminan aumentando la microdelincuencia en Europa. Si ustedes han viajado a Europa o están en Europa, ¿qué significa, por ejemplo, en Italia ir a una estación de trenes? Por ejemplo, han aumentado muchísimos las agresiones a las mujeres, muchísimo, en toda Europa. La primera noticia fuerte que hubo sobre las agresiones a las mujeres fue en el 2015 cuando Alemania abrió a, me parece, 1 millón de prófugos de Siria. Y en las fiestas navideñas de ese año hubo un sinnúmero de violaciones. Entonces Europa abre a una inmigración clandestina que no va a aportar riqueza a Europa. 2, no integra esta inmigración. Y 3, tiene un grave problema de aumento de la criminalidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna selección y no hay, y muy grave en Europa, tampoco no hay la capacidad de devolverlo a los países de orígenes. Porque inmediatamente los tribunales y los derechos humanos intervienen y es prácticamente imposible regresar a los migrantes clandestinos a sus países. No solo, las cárceles europeas están llenas de inmigrantes clandestinos que sería justo que regresaran a sus países de orígenes, pero aquí hay otra traba, porque seguramente allí interviene otra vez la justicia diciendo que en sus países, en los cárceles, no se les garantiza
los derechos humanos adecuados y no los dejan ir. El caso más clamoroso ocurrió en España, donde un pandillero del Salvador, los jueces españoles le dieron protección humanitaria. I think a month ago or something like that, like a month, the Spanish police arrested a gang member that had fled El Salvador. So the gang member escaped, he flew, he went to Spain, and with an international operation between the police, of our police and the Spanish police and Interpol, they were able to arrest the guy. So in those cases, you need to do an extradition because it's an automatic, international operation. So they just get the guy, process him and send him to the original police for they file the claim. So the Spanish police was very proud of the arrest. So they put it up in Twitter. So they said, we just arrested this gang member. So I quoted the tweet, and I said, great, send him, we'll take care of him, right? So that was used in his court hearing in Spain as a proof that he wouldn't get a fair trial here. So he was protected by Spanish laws, and he stayed there in Spain. Maybe they don't have enough gang members in Spain. Exactly. So, I don't care if they want to keep him. It's a mouth that we don't have to feed. It's a mouth that we don't have to feed. El problema de fondo es, este pandillero español, cuando cometerá sus crímenes en España, estos jueces y el sistema político español responderán por estos hechos o se quedarán callados y como si nada pasara. Esa es la pregunta de fondo y lo que está pasando en Europa. En toda Europa, lamentablemente. Y he hecho un vídeo hace algunas semanas sobre, es un estudio que se hizo en Dinamarca sobre cómo la inmigración ha aumentado los índices de criminalidad en Europa. Yo mismo fui víctima en Barcelona de un ataque donde me robaron hace algunos meses. Entonces, básicamente esta es la situación europea. Pero Bukele le enseña a Europa que hay que traer, sí, inmigrantes a tu país, pero hay que buscar inmigrantes que hagan crecer tu país. Y la otra lección que llega, a mi criterio, para los europeos de Bukele es el concepto de los impuestos. Bukele está bajando los impuestos, está liberando la gente, su pueblo, del yugo de los impuestos. ¿Qué pasa cuando tú liberas tu gente, tu pueblo, del yugo de los impuestos? Bueno, aumentan las inversiones, porque los inversionistas entienden que es conveniente invertir allí. Llegan capitales desde el extranjero y globalmente el país mejora su estándar de vida. Y la clase media se hace más fuerte, se hace más rica y vive mejor. Creo que esta es la próxima, creo que los próximos años eso va a ser uno de los grandes logros de Nayib Bukele en El Salvador. Una reducción de los impuestos, abrir El Salvador a inversores y familias extranjeras que van a enriquecer el país. Y esto va a sacar probablemente, si el plan de Bukele termina siendo exitoso, como yo creo, va a sacar El Salvador. Siempre cuando se habló del Salvador o cuando se habla del Salvador se piensa que es un país del tercer mundo. Bukele, gracias a estas acciones de seguridad de un lado y de política económica y fiscal del otro, va a transformar El Salvador de un país del tercer mundo a un país del primer mundo. Mientras tanto, en Europa, ¿qué hacen? Bueno, si ustedes escuchan el debate político en Italia, el problema en Italia es cómo, por ejemplo, pongan atención, meter más impuesto a los grandes patrimonios. ¿Cómo aumentar los impuestos? Y si ustedes se fijan en Italia, a lo largo de los últimos años, la cantidad de impuestos que los ciudadanos y las empresas pagan han crecido en forma exponenciales. Cada político que llega al poder, y esto no solo en Italia, en toda Europa, encuentra la forma de poner las manos violentemente en los bolsillos de sus ciudadanos y sacar el dinero, con la excusa de que este dinero será invertido para que sea una sociedad más justa. Ese dinero normalmente, ¿dónde termina? Termina mal, termina en despilfarro del dinero público. Por ejemplo, proyectos que nunca terminan. O acaba de tenerse en Italia la cumbre de los G7, donde se gastaron más de 100 millones de euros. Okay. Más de 100 millones de euros o alrededor de 100 millones, porque el monto exacto no se conoce. Esa es una noticia que leí en un periódico italiano. 100 millones de euros para que 7 personas se reúnan, que se consideran, entre comillas, los grandes. Por favor, un poco de respeto para los ciudadanos. Pero esta es la situación de países que son altamente partitocráticos, donde se antepone el bienestar de los políticos al bienestar de los ciudadanos. Y eso es el caso de toda Europa. Y no se confundan entre zurdo y derecho, son todos iguales. A la hora de repartirse el queje, son todos iguales. Pero muchas gracias, espero que te haya interesado. Recuérdate, está mi libro a la venta, Eurodemencia. En este libro vas a entender todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y cómo ésta utiliza el dinero de los ciudadanos para mantener una estructura burocrática paquidérmica. Y repito,
sobre las espaldas y los bolsillos y los sacrificios de la clase media europea. Te recomiendo este libro porque vas a entender mucho de cómo funciona esta unión, o mejor dicho, desunión. Recuérdate también de suscribirte al canal y circular este vídeo entre tus amigos. Esto nos va a ayudar mucho.